Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo y a las 5:30 de la mañana la repetición. Gracias a los madrugadores, a quienes nos escriben todos los correos, muchísimos correos al correo del programa, al correo institucional del programa, donde respondemos todas las inquietudes. Muy importante que nos cuenten la historia breve, pero que nos digan realmente qué es lo que pretenden con la pregunta para uno poder ubicar y saber cómo responder. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, abogado, y hay unas inquietudes que han surgido sobre el Plan Nacional de Desarrollo, porque lo que no se ha hecho en una reforma pensional quiere hacerse, parece ser, con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, recomiendo que vean el programa, porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí, ustedes van a decir, ve, el gobierno qué estará pensando, qué estarán pensando los congresistas, cómo nos puede afectar ese Plan Nacional de Desarrollo en materia pensional. Y vamos a desarrollar este tema con un experto en la materia. Se trata del doctor Sandro Sánchez Salazar, él es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, docente universitario, también miembro activo e invitado generalmente a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para hablar sobre los temas laborales. Doctor Sandro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Veo que viene muy preparado con material relacionado sobre el Plan Nacional de Desarrollo y cómo nos afectaría a los colombianos sobre algunas iniciativas que se están discutiendo. Buenas noches. Juan, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, como es de conocimiento público, actualmente se debate en el Congreso de la República el plan de desarrollo que tendrá pues una vigencia del 2019 hasta que termine el mandato presidencial. Y ese proyecto, lo que se está discutiendo en el Congreso, impacta indudablemente en el sistema de seguridad social. Entonces, mire, tenemos por ejemplo artículos, uno que generó mucho debate y mucha presión, sobre todo por el sistema privado de pensiones, que era retirar el artículo 303 del Plan de Desarrollo que se aprobó en primer debate en la Cámara de Representantes, donde le daban la facilidad a las personas de trasladarse, sobre todo aquellos hombres que hoy en día tuvieran 52 años y las mujeres 50 años de edad y que no hubieran tenido la oportunidad de tener una doble asesoría para decidir cuál era el régimen pensional que más les favorecía. Les colocaba una condición de acreditar 750 semanas. Muchas personas, si eso sigue adelante, aunque dicen que lo retiraron, pero veo que hay mucho congresista que está a favor de dicha idea, que se favorezca una gran cantidad de personas que se puedan trasladar sin tener ninguna dificultad o que no tengan que mover el aparato judicial como hoy en día está sucediendo para poderse trasladar, y lo que ocurre es que va a haber si eso se aprueba, un traslado masivo a colpensiones de la gente que está en el régimen de ahorro individual. Entonces nos empezaron a hacer cuentas de que las administradoras de pensiones tenían que sacar 25 billones de pesos, pero eso son las cotizaciones y los rendimientos que tenían esos afiliados, que se calcula que son más o menos más de 150.000 afiliados que se podrían trasladar en sus cuentas de ahorro individual. Pero no es tirarle, con todo respeto, doctor Sandro, digamos, si esa amnistía se llegara a dar, porque por ahora el ministro de Hacienda dice no, entregarle un chicharrón a Colpensiones. Entonces los fondos privados vienen y, digamos, hablando en términos coloquiales, le sacan el jugo a quien estuvo aportando, ya usted 15 años, 30 en cuenta de manas. Se lo entregan a Colpensiones cuando ya le han sacado el jugo en materia económica y entonces le entregan el pasivo a Colpensiones. ¿No cree usted, doctor, que hay de pronto una dificultad? No, yo no me matriculo mucho en esa posición, porque no es darle una papa caliente, no, porque a Colpensiones le van a dar los recursos que administraron en las cuentas de ahorro individual esos afiliados. A los rendimientos. Entonces son más de 25 billones de pesos, pero también hay que anotar algo que nadie lo ha dicho. Sí, señor. Y es que la nación también se ahorra el pago de unos bonos pensionales, porque si usted se trasladó de Colpensiones, el otro raíz, a una administradora privada de pensiones, se tiene que generar un bono pensional, y muchas de esas personas cotizaron en el IS más de 150 semanas. Y ese bono es platica. ¿Y quién paga esos bonos pensionales? Pues Colpensiones. La nación. La nación, sí. Todos nosotros. Entonces, ¿cuánto genera de ahorro si no se causan, si no se entran a redimir, como es la palabra precisa, los bonos pensionales? Ay, man. Pero la otra idea, bueno, si quieren hacer esa situación de la amnistía, que puede sonar muy antisonante, como hay una reversión a nivel mundial, y ya lo determinó, por ejemplo, hoy tengo un informe reciente en marzo del 2019, hay una reversión de los sistemas privados de pensiones que se están dando cuenta que no son beneficiosos
para los afiliados. Entonces aquí en Colombia, ¿por qué también no se genera ese debate en un momento? Pero ya tenemos dos televidentes. ¿Reversión qué sería? Hablemos. Extinguir el régimen de ahorro individual en un momento dado. Pero eso aquí no va a pasar. Ya ocurrió en varios países, o sea, que hay dos grupos económicos. Ya pasó en varios países porque se dieron cuenta de que el beneficio al afiliado no era muy bueno. ¿Usted sí cree que los dos grupos económicos más importantes de este país van a permitir No, yo solamente lo propongo, es como una situación académica que se está dando a nivel mundial. Una tendencia. Exactamente, hay un estudio muy serio de OIT donde está hablando de la reversión y donde hemos demostrado un fracaso del sistema privado en pensiones. A mí me encanta el régimen de prima media, pero también en el fondo privado y vamos a hacer un programa precisamente con una experta en temas de fondos privados, una colega nuestra, porque los fondos privados también tienen sus bondades, es que nosotros no podemos aquí satanizar toda Claro, hay gente que le sirve el fondo privado. Indudablemente, pero a muy pocos, ¿no? Y el régimen de ahorro individual no se puede satanizar, hay muchas personas que les puede favorecer, indudablemente. Bueno, ya tenemos televidente, Francisco en Bogotá y después vamos con Ángela. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra saludarlo, muchas gracias. Quiero formular la siguiente pregunta, ¿puedo ya? Sí, claro, quien pueda. Gracias. Estoy haciendo el trámite del requerimiento de pensión en Colpensiones para mi esposa que cumplió 57 años, pero le faltan unos 4 meses para completar el periodo de cotización. A mí me faltan 3 años también en Colpensiones. Con base en lo establecido en algunos artículos del plan de desarrollo, ¿cómo podría afectar mi pensión? Teniendo en cuenta que mi esposa también se va a pensionar y como pareja, como grupo familiar, ¿qué implicación tendría para mí? Buena pregunta. Cuando vaya a acceder a mi pensión. Claro, don Francisco, ¿habría alguna implicación, doctor Sandro? Puede estar tranquilo porque en el plan de desarrollo no se están modificando los presupuestos o los requisitos para acceder a una pensión de vejez en el régimen de prima media ni en el régimen de ahorro individual. Francisco, te vas a pensionar a los 62 años en Colpensiones con 1.300 semanas de cotización. De igual manera le va a ocurrir a tu esposa que son 57 años de edad y 1.300 semanas de cotización. No lo toca, reitero, el Plan Nacional de Desarrollo. Yo no sé, doctor, doctor, en su aspecto ni en la forma en que se va a liquidar la pensión. Yo no sé, doctor Sandro, pero para irnos con Ángela, yo hace mucho tiempo no escuchaba que en un Plan Nacional de Desarrollo se hablara tanto el tema pensional. O sea, yo no tengo recuerdo reciente de algo así. En esta época es donde más hemos escuchado como eso. El antiguo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos tocó tangencialmente situaciones, por ejemplo, del ingreso base de cotización, también en salud. Este Plan Nacional de Desarrollo, estas propuestas que hay, también toca, por ejemplo, el ingreso base de cotización, en que es mucho más claro en el sentido de cuál va a ser el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes, también determina el de los rentistas de capital, que genera una gran discusión con la UGPP y con los otros trabajadores independientes que no tienen contratos de prestación de servicios, cuál va a ser el ingreso base de cotización. Por ejemplo, hay una situación en salud que a mí me preocupa mucho y es que se van a limitar el tiempo de las incapacidades, que no van a sobrepasar de 693 días. Cuando hoy en día una persona que está enferma, que está en un proceso de rehabilitación, puede demorar mucho tiempo. se demora mucho más de ese tiempo, 2 o 3 años, y dicen, no, solamente hasta 600. Pero ahí nos estamos devolviendo, porque en el Plan Nacional de Desarrollo anterior protegía y decía que después de los 180 días y después de que el fondo de pensión 1 año volvía a la EPS a retomarlo, entonces estamos devolviéndonos nuevamente, dejando ese vacío, ese hueco que hay en las incapacidades. Con esa nueva norma habría una regresión en materia de derecho de seguridad social, no, hombre, porque están colocando ya un coto, un límite a esas incapacidades. Como si uno quisiera estar enfermo permanentemente, por Hay Dios. gente que ha abusado de esa situación, pero también ya hay norma que regula. El decreto 1333 del 2018 reguló el abuso en materia de las incapacidades, entonces que hagan uso de esa norma para tratar de ponerle límite a personas que han abusado de la incapacidad, pero el que no ha abusado, que es una problemática está el que, muy grande, el que quiere estar incapacitado y le dice al médico, por favor, déjeme, y lo ven después, y qué pena decirlo porque nos han contado y lo hemos vivido en el litigio. Esa persona que la ven en una esquina recochando y entonces y disfrutando de unas incapacidades. Así es. De eso tenemos que hablar en otro programa, doctor. Ángela, buenas noches. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Doctor, yo tengo una inquietud. Yo me pensioné hace 1 año y a mí la empresa trabajaba en una clínica.
ellos nos pagaban a nosotros un básico sobre el cual nos cotizaban la pensión y nos daban un bono desde el 2011 de 300.000, que decían ellos que era educativo. Sí. Fue permanente hasta un año antes de yo pensionarme. Ya me juntaron el sueldo con el bono y a todas las que venían de ese año para acá, a todas mis compañeras se les niveló el sueldo a los 47 años. Yo salgo pensionada con un sueldo de 900.000 pesos. Todo el mundo me dice, ¿cómo es posible? Trabajando en una clínica sales con eso. Y yo, pues que a mí me cotizaban sobre un mínimo. ¿Yo cómo puedo hacer? ¿Pero estaba el bono incluido, no? ¿Para usted? El bono siempre nos lo pagaron. ¿Pero en la cotización? En la cotización No. solamente un año antes. Ah, doctor Sanders, pasa mucho que está el sueldo. Pero es que hay que mirar varias situaciones con Ágilas. Hay que mirar que era constitutivo de salario y se trabaja en una clínica, pues esto es un supuesto, eventualmente tendría derecho a pago de horas extras o recargos dominicales, festivos, etcétera. Pero también acontece con esos bonos, que ya dice un bono educativo, donde el empleador, según lo admite el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, se puede pactar beneficios no salariales, que no vayan a incrementar el patrimonio del trabajador. Entonces, de pronto, ese bono escolar se pactó como no salarial y, por consiguiente, no tenía implicación en el ingreso base de cotización. Es un buen punto. Pero ese ingreso base de cotización hay que analizarlo muy bien porque sabemos que también fue impactado por la ley 1393 del 2010, donde determinó que el 40% del total de la remuneración no podía, si sobrepasaba el 40% del total de la remuneración, lo no constitutivo de salario, con lo salarial, tenía que ser ya parte del ingreso base de cotización. Es un tema interesante, bueno, es que hoy están surgiendo muchos temas para otros programas porque también está, y eso lo hemos dicho aquí, se pactan unos salarios, pero se pagan otros aspectos que constituyen salario y entonces la gente no le para bola, sino cuando hay la incapacidad o cuando se van a pensionar y cuando empiezan a hacer el ejercicio, ay Dios mío, yo me ganaba esto y qué pasó aquí. Eso sería otro tema. Vamos entonces con Lady. Lady, buenas noches. Lady. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Sí. Vamos a disminuirle, por favor, todo el volumen al televisor. Bueno, buenas noches, mira. Bueno, listo, bueno, ahora sí. Tengo por acá una inquietud con... Bueno, mientras ella le disminuye, es porque se forma, la gente piensa que es que uno le dice por qué no. Otro puntico, Mientras ella le baja el volumen al televisor. Juan, Cuéntenos, Doc. que también impacta mucho el sistema general de pensiones y el sistema de riesgos laborales, y es que se trae una nueva característica en el sistema general de seguridad social, concretamente en pensiones, que dicen que es incompatible recibir una pensión de vejez con una pensión de invalidez de riesgos laborales. Un tremendo golpe. Pues esto es una posición también regresiva. ¿Por qué? Claro. Porque una cosa es el sistema general de pensiones, donde el trabajador le asegura un determinado riesgo, como es la invalidez, la vejez, la muerte, donde ese riesgo lo va a asumir un administrador de pensiones con el pago de una cotización. Son cosas distintas. Que lo asume una parte del empleador y otra el trabajador, y otra el sistema de riesgos laborales, que si bien hay una conexión con el de pensional y el de salud, porque estamos en un sistema integral de seguridad social, ese sistema de riesgos laborales también cubre unos riesgos muy diferentes, como es el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, y reconoce prestaciones de invalidez o pensión de sobrevivientes, sin hablar de las otras indemnizaciones, y que se nutre de unos recursos muy diferentes, que es la cotización que realiza el empleador. Entonces, ¿cómo es posible que se determine que eso es incompatible? Eso no puede ser incompatible, las fuentes de diferenciación son totalmente diferentes. El devengar una pensión de vejez del Sistema General de Pensiones con una de riesgos laborales no genera ningún hueco fiscal, en lo absoluto. ¿Por qué no lo va a generar? Y quiero ser muy enfático en esa situación, porque el sistema de riesgos laborales hoy en día, en su gran mayoría, por no decirle todo, es administrado por administradoras de riesgos laborales que son sociedades anónimas, salvo Positiva, que es una sociedad de economía mixta, no hay entidades del sector público, y ellas pagan esas pensiones o las prestaciones económicas con el recaudo de la cotización. Entonces, ¿el Estado dónde va a ingresar o dónde se va a meter la mano al presupuesto público para pagar pensiones de invalidez de riesgos laborales? Y voy a decir algo que de pronto va a ser polémico, y yo sé que usted de pronto me va a apoyar en esto. Y entonces van a aprovechar algunas administradoras de riesgos laborales para no conceder pensiones, y entonces diría uno, ¿y entonces para qué pagan la ARL, el empleador y el trabajador, si finalmente
cuando hay una pensión de riesgo laboral, le dicen, no, es que ya usted tiene una pensión de origen común, ¿cómo así? Si son dos cosas totalmente distintas, no tendría razón de ser entonces pagar por las dos contingencias. No, y es retroceder mucho, porque Claro. mire, nosotros tenemos una norma, la ley 1562 del 2012, que reformó el sistema de riesgos laborales, y en esa norma se permitió que los pensionados que se reincorporaban a la fuerza laboral, porque hay muchos pensionados por vez que tienen que reincorporar a la fuerza Sí. laboral, porque la mesada No les da la pensional no les platica, alcanza no les para da. vivir, ni a él ni a su grupo familiar. Claro. Y se permite la afiliación al sistema de riesgos laborales. Entonces, si un trabajador de esos se accidenta, ¿Quién queda lo cubre? inválido, entonces No, ya usted está pensionado. no, usted tiene su pensión de vejez o escoja la pensión de vejez o la invalidez, No, la no. que sea más No, favorable. no hay razón de ser. Indudablemente estaríamos desestructurando totalmente el arquetipo de la seguridad social y de un sistema de seguridad social que se basa en un modelo de aseguramiento. Y todo lo que hemos ganado en materia de la jurisprudencia y de las altas cortes que han defendido estos temas. Juan, muy buen punto. Es que el avance en materia jurisprudencial sobre la compatibilidad de la pensión de vejez con la del sistema de riesgos laborales, la pensión de invalidez de riesgos laborales, fue un hito jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2008, 2010, si memoria no me falla. Entonces vamos a retrotraer, que estamos pensando es en beneficiar de pronto a las administradoras manual o afiliados. Ay, Dios. Lady, buenas noches, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí nos escuchamos perfecto. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Mira, mi pregunta es muy puntual. Yo esta semanita le estuve colaborando a mi papá para hacer como unos trámites de solicitar la información porque él ya está a punto de pensionar. Ella tiene las 1.340, tiene 1.350 semanas, tiene hasta un poquito más y en el mes de septiembre cumpliría los 62 años. A nosotras varias personas nos han comentado que él podría solicitar un auxilio para la cónyuge. El incremento. Porque mi mamá, exacto, porque mi mamá depende netamente de él. Hoy que fui, justamente hoy que estábamos averiguando en Colpensiones, ya en Colpensiones están diciendo que el aumento no lo están dando. O sea, que ese aumento, como por una reforma que hubo en 2014, ese aumento se perdió completamente. Y no solo eso, la Corte Constitucional también le metió un varillazo a eso. Entonces, ellos dijeron, no, mira, que él presentara pues como toda la documentación y que si quería le metiera abogado para ver si se podía como Para dar la pelea. apelar. Entonces quería ver si es posible pues no apelar, o si está pues ya perdido del todo, o si eso es algo que ya no se puede pues como ya pelear por ese como aumento de más o como por ese auxilio para la cónyuge. Listo, ya está completamente clara la pregunta, doctor Santos. No, Lady, desafortunadamente su padre no puede reclamar el incremento pensional porque él se pensiona por vejez bajo el régimen ordinario de la Ley 797 del 2003. La única manera para reclamar ese incremento pensional son los pensionados por vejez bajo el decreto 758 del 90, que están cobijados bajo el régimen de transición pensional. Desafortunadamente su padre no lo cobija y por ende no hay lugar a reclamar ese incremento pensional. Y además la Corte también le dio cristiana sepultura. Pero acuérdese, Juan, que tenemos la decisión del Consejo de Estado que no declaró nulo el artículo 21-22 del decreto 758 del 90, dijo que estaba vigente el decreto y que ese incremento lo podían reclamar, no solo los que se habían pensionado antes de Ley 100 con ese decreto 758 del 90, sino también los que estaban en transición y le reconocieron la pensión de vejez bajo ese decreto 758 del 90. Hay un camino a seguir para quienes tenían ya ese derecho. Vamos a ir a una corta pausa y durante la pausa los televidentes que quieran pues, tener todos los datos de las oficinas del doctor Sandro Sánchez Salazar, pues, para que tomen nota, dónde están ubicadas, cuáles son los teléfonos, ya regresamos. Para ubicar al doctor Sandro Sánchez y al doctor Sergio Sánchez Salazar sobre las distintas áreas del derecho, el derecho civil, comercial, familia, laboral, seguridad social, pensiones y administrativo, pues anoten los siguientes datos. En el centro, calle 49, número 5021, oficina 2507, edificio del Café, teléfono 512-6355. La oficina del Poblado está ubicada en la calle 1A Sur, número 43A25, edificio Colmena, primer piso, teléfono 266-0520. En Los Sauces, carrera 65, número 49B21, local 104, Centro Comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. Ahí en pantalla nos pueden seguir también en Instagram, Facebook,
Twitter, también está el correo electrónico del doctor Sandro Sánchez, también hay otra línea telefónica 260-9341 y una línea de WhatsApp para enviar los mensajes 305-322-1113. Bueno, hay mucha preocupación definitivamente con el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros los colombianos tenemos que estar muy atentos, pedirle a los congresistas nuestros de cada región del país que defiendan el sistema pensional, que no permitan que a través del Plan Nacional de Desarrollo se generen ciertas afectaciones como las que mencionaba hace algunos minutos el doctor Sandro Sánchez. Tenemos más llamadas. De doña Alba, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta o su aporte? Mira, lo que pasa es que mi esposo, él está pensionado por invalidez desde 1980, ¿cierto? En este momento él estaba con el Seguro Social. Sí. Entonces fuimos a averiguar para que le den la pensión por vejez y a él lo pasaron para positiva y en este momento le están negando pues como es el traslado a que sea de pensión de invalidez a vejez. ¿Cómo podríamos hacer el proceso? ¿Qué nos indica? Pero yo le pregunto algo, ¿ustedes ya analizaron cuál de los dos escenarios es mejor? Si el de estar por pensión por invalidez que por vejez. Tienen que mirar eso, doctor Sandro. Pero para que... vamos a preguntar, Alba, Sí. por favor, le vamos a hacer la siguiente inquietud. ¿Él es pensionado por riesgos laborales? ¿Aló? ¿Él fue pensionado por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral en el año 1980? Sí, señor. Bueno, entonces ahí está esa gran discusión. Como vemos el sistema de riesgos laborales, no se puede convertir la pensión en una pensión de vejez, porque es del sistema de riesgo laboral la pensión de invalidez. Si él fuera un pensionado de invalidez del Sistema General de Pensiones, nuestra legislación, concretamente el decreto 832 de 1996, establece que el tiempo en que la persona permaneció inválido se le computan como semanas cotizadas para acceder a su pensión de vejez. Puede ser que de pronto el esposo de doña Alba no tenga las semanas suficientes para la pensión de vejez. Exactamente, entonces no Entonces le puede dicen, acceder a quédese ella. con la pensión de invalidez porque usted no tiene las No, semanas. y si tuviera las semanas para la Pudiera tener pensión las de dos. vejez, pudiera tener pensión de vejez del Sistema General de Pensiones y pensión de invalidez de riesgo laboral. Siempre y cuando en el Plan Nacional de Desarrollo no nos metan ese orangután. Ojalá que no lo metan y que, como usted le dice, haga un llamado a todos esos padres de la patria, los congresistas, para que Sí. retiren, ahí sí deben de retirar esos artículos que no son beneficiosos, como hay otro. Cuando una persona no causa el derecho para pensionarse por vejez en el régimen de prima media, accede a una indemnización sustitutiva, es decir, le dan un dinero por las semanas que cotizó. Si está en el régimen de ahorro individual, le devuelven los dineros que tienen cotizados en su cuenta de ahorro individual y se llama devolución de saldos. ¿Qué perla nos trae pues el Plan Nacional de Desarrollo? Dice, no, lo vamos a transferir a OBEPS, a beneficios económicos periódicos, salvo la intención del gobierno era que dentro de los 10 días que le notifican pues el acto administrativo o la misiva por parte de la administradora privada de pensiones, si usted no dice que quiere que le devuelvan la plata o que le den la devolución de saldos, se convierte en vez, pero si dice que le den la platica, nosotros la damos. Ya la primera propuesta que fue modificada dice, si al cabo de los 4 meses que le notificaron que no tiene derecho a la pensión,
que no tiene derecho a la pensión ni tanto en el régimen de ahorro individual como individual, y usted no dice nada sobre la indemnización sustitutiva, la devolución de saldos, se va para BEPS. Eso pues Es absurdo. es absurdo. ¿Por qué? Porque es que la pensión Mi de voluntad. invalidez la construye el afiliado. Claro. Es el ahorro forzoso que tiene el afiliado. Doctor Sandro, lastimosamente se nos fue el tiempo, tenemos que seguir abordando estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes un saludo muy especial y por aquí nos veremos nuevamente. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.